Brevemente, señor Juan Feliciano, hemos mirado que la ley de Dios estaba mucho antes de la creación del hombre y que aquel querubín llamado Lucifer quebrantó también la ley de Dios al codiciar en su corazón el trono del Altísimo. Brevemente también miramos que Adán y Eva quebrantaron mandamientos de la ley divina, codiciaron lo ajeno, robaron lo ajeno, y también Eva en un sentido espiritual le causó la muerte espiritual a Adán cuando hay una separación entre Dios y el hombre. Hay una gran diferencia, señor Juan, entre la ley de Dios y la ley ceremonial. El libro de Gálatas dice claramente que la ley de Moisés se escribió en un libro. Así lo dice claramente. Y la ley de Dios es muy diferente. Le voy a dar un texto para que usted haga diferencia de la ley de Dios y la ley ceremonial. Vuelvo a repetir que en el Nuevo Testamento dice claramente que la ley de Moisés fue escrita en un libro. Le voy a leer Éxodo 20, versículo 6, para que haga diferencia de leyes. Dice el Señor: y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios le llama aquí sus mandamientos, porque los escribió en 2 tablas de piedra con su propio dedo. También el Señor le dio una ordenanza a Moisés de que Moisés escribiera la ley que Dios también le iba a dar a Moisés, pero que Moisés le iba a escribir en un libro. Y ese se le conoce como el viejo pacto, que era temporal. En la ley ceremonial y religiosa ya venía Cristo simbolizado en todas esas leyes. Y Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, le da fin, como dice Colosenses, a lo ceremonial y a lo ritual. Como dijo Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aquí dice Dios que Él tiene misericordia de millares y millares a los que le aman. Fíjense bien, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Vamos a hacer diferencia de la ley de Dios. Romanos 3, 31. Ponga atención a lo que vamos a leer. Pablo hace una pregunta interrogativa. Luego deshacemos la ley por fe. Recuerde usted que somos salvos por fe y gracia. Dice el apóstol Pablo, luego deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera antes establecemos la ley, porque por la ley se conoce lo que es pecado. Romanos 7, 12 y 14. Fíjese bien, la ley de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa como su creador, y el mandamiento santo porque Dios es santo, justo y bueno. Pablo da a entender la gran importancia de la ley de Dios para nosotros como hijos de Dios. De manera que la ley es santa, buena, justa y es verídica. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, porque está en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no está escrita en 2 tablas de piedras. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Dijo el maestro, ¿me amáis? Guardad mis mandamientos. Primera de Corintios 7, versículo 19. Ponga atención a lo que dice Pablo. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Pablo es claro y sencillo al hacer separación de leyes. Y Pablo dice aquí que la circuncisión o incircuncisión ya no tiene importancia. Lo que tiene importancia para el hombre es la observancia de los mandamientos de Dios. Primera de Juan
5, 2 y 3. Miremos lo que dice Juan en sus cartas a la iglesia de Dios. Primera de Juan 5, 2 y 3. Dice de esta manera: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Recuerden lo que le dije. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios le pertenecen al Creador. Los otros 6 le pertenecen al hombre. 6 y 4 son 10. Y ya le expliqué cómo debemos o cómo se demuestra que amamos a Dios a través de la ley. Pero aquí dice que en esto conocemos que somos hijos de Dios cuando guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Porque este es el amor de Dios para con nosotros. Me amáis, guarda mis mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son penosos o gravosos. Sí, esta es la voluntad de Dios. Dios quiere lo mejor para el hombre, su felicidad. Y Dios quiere bendecir al hombre a través de la obediencia, pero a través de la ley se conoce también lo que es pecado. Y aquí Dios demuestra que Dios quiere lo mejor para el hombre. Dios quiere la santidad en el hogar, a dar su ley moral en nuestra mente, en su corazón, a decir al hombre: no harás tales cosas, no hagas esto, no hagas robos, no adulteres, no codicies al ajeno, honra a tu padre y a tu madre, no levantes falsos en contra de tu hermano. Y también dice: si me amas, no tomes mi nombre en vano, no te hagas imagen de mí, no tengas dioses ajenos delante de mí. También dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo, que también lo vamos a mirar en otro video, que se va a llamar la ley de Dios en el Edén. Vamos a hablar sobre el sábado, porque usted dice que el sábado no se menciona en el libro de Génesis, se menciona como el séptimo día. Claramente que el creador del universo, Cristo Jesús, como dice Hebreos, dice Colosenses, que todo fue creado por Él y para Él. Y el mismo Señor Jesucristo lo santificó y lo apartó para el hombre desde el principio de la creación. Cristo Jesús dijo: por tanto aún el Hijo del Hombre es dueño del sábado, porque Él lo apartó, lo bendijo. Y si se menciona el sábado como día séptimo, toda persona que diga que el sábado no se menciona en el Génesis es un mentiroso también, porque si lo menciona como el séptimo día de la semana, y a través de la creación los 7 días siguen siendo iguales. Por tanto, el sábado también está vigente en el tiempo de la gracia. Dice Revelación 22:14 de esta manera, tocante la ley de Dios: ponga atención, ¿quiénes van a entrar a la vida eterna? Bienaventurados o dichosos los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Sí, solamente aquellos que guarden la ley de Dios entrarán a la vida eterna. Y toda persona que no se sujete a la ley de Dios no entrará a la vida eterna. Y dice Dios: bienaventurados y dichosos los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Revelación 14, versículo 12 dice también: el Señor es exclusivo, tiene un sello sobre su iglesia, que es la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El Señor es exclusivo. Dice: aquí están los que de veras me aman. Aquí están los que guardan mis mandamientos y tienen el testimonio de mi Hijo, Señor Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros. Sí,
Cristo Jesús fue el que dio la ley a Moisés en el Viejo Testamento. Por dice Jesús, si creyeres a Moisés, también creerías a sus escritos, porque de mí escribió Moisés en el libro de la ley. Y si no creéis a Moisés, ¿cómo creéis también a mí? Y aquí dice el Señor, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe del Señor Jesucristo. Revelación capítulo 12, también versículo 17. También usted está cumpliendo esa profecía hoy en estos días al atacar a la iglesia de Dios. Fíjese bien lo que dice. Revelación 2:17. Entonces el dragón o el diablo fue airado contra la mujer, o sea, la iglesia de Dios, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Señor Juan Feliciano, también usted, como emisario de Satanás, también usted le hace la guerra a la iglesia de Dios diciendo que lo que la iglesia de Dios predica son fábulas y mentiras, y es al revés. La iglesia de Dios es columna y apoyo la verdad, y usted practica la mentira y usted le hace la guerra a la iglesia de Dios retando a la iglesia. Pero como le dije, sus argumentos son antibíblicos. Usted ignora la palabra de Dios, carece de entendimiento bíblico, no la conoce ni lo que es la Biblia. Si no conoce lo de afuera, téngalo por seguro que menos va a conocer las cosas profundas. Usted que reta a la iglesia de Dios, le digo una cosa: si quieren conocer doctrina, la iglesia de Dios les enseña. Si quieren conocer profecía, la iglesia de Dios los aplasta. La iglesia de Dios no es una iglesia del montón, es la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa, la cual contiene la verdad de la palabra de Dios. Y usted ni nadie podrá en contra de la simiente de la mujer, que es la iglesia de Dios. Entonces el diablo fue herado contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de aquella iglesia antigua, los cuales, fíjese bien, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio del Señor Jesucristo. Primera de Juan, versículo 4, versículo 6. Ponga atención a lo que dice Dios, porque Dios es exclusivo. A través de Juan dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Usted no es de Dios. Si fuera de Dios, conociera la palabra de Dios y estuviera en la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. Pero como usted no es de Dios y dice la verdad, su lugar está en las tinieblas, allá en las sectas, donde el padre mentira ha levantado confusión, una gran Babilonia, que también tiene hijas. Usted no es cristiano. Usted es católico reformado porque Martín Lutero fue el padre de la reformación católica. Y de ahí nacen las iglesias protestantes, o se llaman evangélicas, las cuales tienen la enseñanza católica. Dicen los profetas, tal las hijas, tal su madre. Y también usted, señor Juan Feliciano, no es de Dios, porque usted desecha la palabra de Dios. Dice aquí Juan, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que es de Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Y usted ha retado a la iglesia de Dios, pero cobardemente usted se rehúsa a debatir con la iglesia de Dios. El hermano ministro de la iglesia de Dios en Jalapa, a usted le puso una lección porque usted también lo retó, yo no sabía. Pero el hermano lo puso usted en su lugar. Usted carece de entendimiento bíblico. Dice 1 Juan 2:4 de esta manera: el que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Sus argumentos, señor Juan, son mentiras. Usted dice que conoce a Dios, pero lo rechaza.
porque rechazan la ley de Dios. Su enseñanza es antibíblica. Y vuelvo a repetir, si usted y su iglesia, la iglesia de Cristo, que es una secta protestante, quieren conocer doctrina, la iglesia de Dios les enseña. Y si quieren conocer profecía, la iglesia de Dios los aplasta, porque sus argumentos de profecía están por la calle de la amargura. Dice que Daniel 7:25 se aplica a Hebreos 7:18. Pobre Señor que es usted, carece de la palabra de Dios. Ya para concluir, 1 de Juan 3:24 dice de esta manera: el que guarda sus mandamientos, no la ley de Moisés, la ley de Dios, el que guarda sus mandamientos está en él y Dios en él. Y en esto sabemos que permanecemos nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios no da su Espíritu Santo a cualquier persona, se lo da a la iglesia de Dios. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y vuelvo a repetirle al señor Juan, no rete a la iglesia de Dios, porque usted no puede con la iglesia de Dios, y nunca podrá, porque la iglesia de Dios es columna y apoya la verdad. Al contrario, le invitamos a que usted recapacite y se humille delante de Dios y le pida perdón a Dios por su blasfemia, y que Dios también tenga misericordia de usted y que Dios lo lleve al camino que lo lleva a la vida eterna. Hermanos, soy el pastor Richard Acosta de la Iglesia de Dios Séptimo Día Conservadora de la Iglesia de Dios en Pleno. Mandamos un saludo a la Iglesia de Dios Autónoma, Alfa y Omega, y a todas las iglesias de Dios que estamos trabajando autónomas con el fin de conservar la sana doctrina. Gracias, que los bendiga y paso a vosotros.